Estamos estudiando ya hace algunos domingos atrás nuestra serie bíblica, Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y esa serie está siendo de mucha bendición para nuestra iglesia local. Personalmente me está ayudando mucho a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aunque la serie se llama Las 7 iglesias del Apocalipsis, es Cristo el centro. Es el Señor Jesucristo el centro. De alguna u otra manera, nosotros en estas cartas estamos conociendo a Cristo, pero también nos está siendo de desafío para cada uno de nosotros, porque nos vemos reflejados en algún grado u otro en estas iglesias. Puede ser que hemos visto que nos parecemos en algo a la iglesia de Éfeso, que empezó a hacer muchas cosas con el pasar del tiempo, pero sin amor. Y el Señor le dice: arrepiéntete. Has perdido tu primer amor. Vuelve a ese amor del principio. O tal vez nos parecemos a la iglesia de Esmirna, quien en medio de tribulaciones, en medio de pruebas, de sufrimiento, de dolor, Cristo le dice: sé fiel hasta la muerte. Tal vez nos parecemos a la iglesia de Pérgamo, quien estaba morando en el trono de Satanás, en el territorio enemigo, y ellos, a pesar de estar en medio de tanta idolatría, tanto paganismo, no tenían que mezclarse con la cultura liberal de su tierra, de su lugar. En fin, así llegamos ahora a la cuarta iglesia a la que Cristo le escribe el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y veremos cómo Cristo a nosotros como Iglesia Cristiana Gracia nos va a enseñar algo por medio de esta carta que fue enviada a estos cristianos de Tiatira. La ciudad de Tiatira era muy parecida a Cochabamba. Nosotros vivimos en el valle de Bolivia, ¿verdad? Estamos como encerrados entre cerros. Así era Tiatira. Tiatira vivía en un valle. Y muy parecida a Cochabamba aquí en Bolivia, vivía en un lugar estratégico para el comercio. Cochabamba es tan estratégico para el comercio que, como vivimos en un país en donde se bloquea por todo, ¿verdad? Cuando tú bloqueas Cochabamba, bloqueas todo el comercio en Bolivia. Así de estratégico y así de en medio del comercio estaba Tiatira. El comercio cruzaba por Tiatira. Los de Pérgamo, para llegar hacia Sardis, que vamos a estudiar el siguiente domingo, tenían que cruzar por Tiatira. Entonces puedes entender que el comercio era la fuente de ingreso principal de la ciudad de Tiatira. Todos los de Tiatira, podría decirse que se buscaban la forma de vivir a través del comercio. Y eso hizo que Tiatira busque una forma de controlar el comercio. Así es como se formaron los sindicatos o gremios. Conocemos mucho de eso también aquí en nuestro contexto, ¿verdad? Nosotros vivimos en un lugar que se maneja por sindicatos, por gremios, y que controlan de alguna manera a los que ya forman parte como miembros de esos sindicatos. Lo lamentable de estos gremios y sindicatos en Tiatira era que estaban inclinados al paganismo. Cada gremio tenía su dios pagano al que tenían que rendirle culto para que les vaya bien en el negocio. ¿Les parece muy parecido? ¿Les parece muy conocida ese concepto? Hoy se parece mucho a lo que vivimos hoy, ¿verdad? Las coas o ese ritual que se le ofrece a la Pachamama para que nos vaya bien en el negocio. Y acá en la ciudad de Tiatira se obligaba a los miembros de esos gremios, de esos sindicatos, a participar de esos rituales paganos, que implicaba fiestas en donde se comía comida sacrificada a ídolos y también se realizaba actividades de inmoralidad sexual, por ejemplo. Y era algo abierto y era algo que hacían todos los que pertenecían al gremio, porque era una forma de adoración a sus dioses paganos. ¿Se dan cuenta cuál era el contexto
completamente pagano, oscuro, pecaminoso en el que vivían estos cristianos de Tiatira? ¿Cómo vivían los cristianos de Tiatira si querían vender, si querían tener su negocio de comercio y al mismo tiempo estaban obligados, siendo parte de un gremio, a pecar? Bueno, vamos a ver cómo se fue desglosando la situación y vamos a tocar 4 encabezados en esta mañana en base a Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Punto número 1 que vamos a ver es características de Cristo. Punto número 2, Cristo conoce lo bueno y lo malo de su iglesia. Punto número 3, el juicio inmediato de Cristo a los impenitentes o a los que no se arrepienten. Y por último, punto número 4, palabras finales a los cristianos fieles. Y así entramos de lleno a nuestro primer punto, características de Cristo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. La palabra de Dios dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ya habíamos estudiado que cuando cuando Cristo en su carta dice escribe al ángel, se está refiriendo a los mensajeros, a los pastores de cada iglesia local que luego tenían que transmitir estas palabras a los miembros de la iglesia. Y como en las otras cartas, Cristo presenta características de su persona. Aquí empieza diciendo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Esta expresión resalta la divinidad de Jesús. La divinidad, la deidad del Mesías. Es muy probable que Cristo estaba dirigiéndose con estas palabras, el Hijo de Dios, a un grupo de judíos que negaban la deidad de Jesús en Tiatira, como también estaba siendo dirigida a los paganos de Tiatira que tenían al César como un dios griego, Apolos, el hijo de los dioses. Para los de Tiatira, el César era un semidios, ¿no? Hijo de los dioses. Bueno, nosotros sabemos a la luz de las Sagradas Escrituras que Jesús, el Verbo encarnado, aquel que en el principio era con Dios y en el principio y ese Verbo era Dios, como dice Juan 1:1, Cristo es. El apóstol Pablo, luego del apóstol Juan diciendo en Juan 1:1, ¿verdad? Que el verbo encarnado es Dios. También Pablo en Romanos 9:5, refiriéndose a Jesús en la carne como un descendiente de los patriarcas de Israel, dice: los patriarcas de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. ¿Qué está diciendo Pablo de Cristo, del Verbo encarnado? Que es Dios. Que es Dios, bendito por los siglos, amén. Hebreos 1, y aquí vemos ya otro autor, aunque muchos creen que, bueno, Pablo escribió también la carta a los hebreos, pero el autor a los hebreos, que Dios soberanamente, providencialmente no permitió que sepamos quién es el autor, dice en el capítulo 1, versículos 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está el término, ¿verdad? El Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sigue hablando de Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, lo que el autor a los hebreos está haciendo es decir que el Hijo de Dios sustenta el universo con la palabra de su poder. ¿Quién es el sustentador del universo sino solamente aquel que es el soberano, el que gobierna, el que controla todas las cosas? Dios. El autor a los hebreos dice: Jesús es ese. El autor a los hebreos dice que el Hijo de Dios tiene la misma sustancia, la misma gloria que el Padre,
lo que le hace igual en gloria y poder y divinidad que el Padre. Así que podemos apreciar, hermanos, en esta carta a Tiatira, cómo Cristo nuevamente hace énfasis, resalta su divinidad para muchos que niegan que Jesús es Dios. Lo hizo en la iglesia de Esmirna. Cuando envió su carta a los de Esmirna, se presentó como el primero y el postrero, un nombre, un concepto solamente dado para Dios. El alfa y la omega, Cristo. Y ahora se presenta como el Hijo de Dios. Todo judío sabía que el nombre Hijo de Dios implicaba divinidad. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 18, Jesús siempre se refería cuando hablaba, cuando predicaba sobre Dios como mi Padre. Mi Padre que me las dio, dice Juan capítulo 10, ¿verdad? Hablando de sus ovejas. Mi Padre. Bueno, a los judíos les molestaba que Jesús se refiriera a Dios como su Padre. Y en Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según los judíos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Se dan cuenta? Es precisamente esa declaración de Jesús diciendo, soy hijo de Dios y Él es mi Padre, por la que lo condenaron a muerte los judíos. Lo condenaron a muerte porque Él decía, soy hijo de Dios. Y como dice el texto de Juan 5:18, que eso significa que, bueno, soy igual a Dios. Marcos 14, 61 al 62, en el juicio ante los judíos, el sumo sacerdote le volvió a preguntar, dice, y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esa declaración? Yo soy el Hijo del bendito. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y esa declaración le costó la vida. Lo condenaron esa noche por blasfemia, porque Jesús estaba diciendo, soy Dios. Así que, hermanos, el único Hijo de Dios, el único heredero del universo es Jesucristo. No importa si a lo largo de la historia hubieron personas que se autoproclamaron hijo de los dioses o dioses encarnados, ya sean los faraones de Egipto, como también los césares de Roma, o en nuestro tiempo, ¿verdad? Las personas que proclaman el humanismo haciendo quedar al hombre como el centro del universo, es decir, un mini Dios. No, hermanos, no importa si a lo largo de la historia hay ese tipo de declaraciones. El único Hijo de Dios, digno de adoración, digno de alabanza, el único que aplastará a todo aquel que pretenda usurpar su trono es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, y así se presenta a los de Tiatira. Pero también vamos a ver que se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Ojos como llama de fuego. La idea de ojos llameantes, y aquí vamos a ir rápido, es sencilla, es breve. Los ojos llameantes de Jesús en esta ilustración representan de que Jesús tiene la capacidad de ver hasta lo más oculto de nuestras vidas. Algunos comentaristas usan un término un poco más de nuestro tiempo para entenderlo. Es algo así como una vista de rayos láser, ¿no? O rayos X que traspasan y ven tu interior. Jesús tiene esa capacidad de poder ver el interior de cada uno en particular, pero también de las iglesias. Así que, hermanos, no importa lo que una iglesia haga para esforzarse de guardar, ocultando muchas cosas malas que suceden en la iglesia, ya sea para guardar una reputación de qué van a decir las personas, qué van a decir las demás iglesias, y guardan y socapan el pecado. Hermanos, no importa cuánto una iglesia se esfuerce de guardar su vergüenza, de guardar la hipocresía que hay dentro de la iglesia, Cristo lo conoce. Cristo lo conoce.
Es tan ilógico pensar que vamos a tratar de ocultarnos del ojo de Dios como cuando Adán trató de ocultar su vergüenza, su pecado delante de Dios con hojitas, ¿verdad? Era ilógico pensar que Dios no lo iba a ver, no lo iba a encontrar o que no sabía lo que había pasado. Así a veces actuamos. Cristo es el que tiene ojos como llama de fuego y conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser y hasta lo más íntimo de lo que sucede en cada iglesia local. Y bueno, también Cristo se presenta allí en nuestro texto como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Esto también tiene una explicación sencilla, breve, pero contundente. El bronce es un metal duro, sólido, que se usa, obviamente no es un metal precioso, como el oro, como la plata, porque este se usa de alguna manera para dar solidez a algunas cosas que necesitan solidez, ¿no? Bases de construcción, etcétera. Pero pies como bronce bruñido habla de lo sólido, de lo permanente del veredicto de Dios, del juicio de Dios. Un comentarista lo explica de la siguiente manera. Dice: los pies incandescentes como bronce son una referencia clara al juicio divino. Jesucristo se mueve en medio de su iglesia para ejercer con autoridad toda disciplina y escarmiento que sean necesarios a causa del pecado. Entonces los pies de bronce hablan de un juicio, de una disciplina que Dios ejerce en sus iglesias para guardar a su iglesia, pero esa disciplina es firme. Más adelante en el sermón vamos a hablar un poquito sobre este tema de la disciplina inmediata, del juicio inmediato de Cristo sobre sus iglesias. Pero la idea que quiero que se nos quede de los pies como bronce bruñido es que el juicio de Dios es inamovible y es tan sólido como el bronce. Y así pasamos a nuestro punto número 2. Cristo conoce lo bueno y lo malo de su iglesia. Cristo conoce lo bueno y lo malo de su iglesia. Apocalipsis 2, versículos 19 y 20 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Algo que vemos de manera general en los versículos 19 y 20 que acabamos de leer es que Cristo conoce tanto las cosas buenas, versículo 19, como las cosas malas de la iglesia, versículo 20. Y ahora vamos a ir viendo algunas de esas cosas buenas y malas que Cristo conocía de la iglesia de Tiatira. Vamos a ver en primer lugar las cosas buenas de la iglesia de Tiatira. A diferencia de la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan la iglesia de Éfeso a la que les dijo Jesús: has dejado tu primer amor? Bueno, a diferencia de esa iglesia, aquí a los de Tiatira Jesús resalta más bien que era una iglesia que amaba. Era una iglesia que expresaba ese cálido amor a sus miembros. Dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras, tu amor. Esta iglesia era cálida con sus miembros. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 13, que es una oda al amor, de la importancia del amor en todo lo que hagamos. Incluso en ese texto él va a decir, ¿verdad? No importa si tienes la suficiente fe para mover los montes, si tú metes tu cuerpo y entregas tu vida al fuego, si no es por amor, de nada vale. Es decir, que el amor es lo que le da sentido a todas las cosas que hacemos. Y eso va incluso muy por encima de lo que hablaba ahí la fe, ¿verdad? La fe tiene que ir acompañada del amor. Cuando la iglesia, hermanos, disciplina, tiene que hacerlo con amor. Si no hay amor en la disciplina, entonces se convierte en mero revanchismo, venganza. Que le duela. No, hermanos, la disciplina es una expresión de amor, dice la palabra de Dios en Hebreos.
Dios disciplina al hijo a quien quiere, a quien ama. Cuando la iglesia hace una actividad, debe hacerlo con amor. Si una iglesia hace una actividad y no hay amor, entonces se convirtió en un mero activismo que busca solamente protagonismo y no edificación. El amor le da sentido a cualquier actividad que nosotros hagamos. De la misma manera, cuando la iglesia estudia la Biblia, debe hacerlo con amor. Si no hay amor en el estudio de la Biblia, entonces aquel pastor que quiere hacérselas de conocedor solamente, va a quedar como el gran académico, pero tristemente con una iglesia que no entendió nada de lo que el pastor dijo. Lo único que crece en esa iglesia en vez de los hermanos es el ego del pastor. ¿Se dan cuenta cuán importante es el amor incluso al momento de estudiar la palabra? Jesús resalta el amor en la iglesia de Tiatira y es algo que tiene que llamarnos la atención a nosotros. Los de Éfeso lo habían perdido y Cristo le dice: arrepiéntete y vuelve a eso. Y ahora resalta el amor que continuaba entre los de Tiatira. El amor, hermanos, en Iglesia Cristiana Gracia no debe perderse como con los de Éfeso. Tiene que ser algo que cada vez se vaya mostrando más y más, y vamos a verlo un poquito más adelante eso. Pero también Cristo resalta la fe de los de Tiatira. La fe de la que se refiere aquí es esa confianza en Dios, confianza en sus promesas, confianza en su carácter. El autor a los Hebreos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es que aunque tú no veas a Dios, confías plenamente en su carácter inmutable, es decir, que no cambia. Confías que Él es fiel a sus promesas, de manera que estás seguro en medio de circunstancias difíciles, porque conoces a Dios que Él va a cumplir su promesa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, el amor y la fe son cualidades internas, ¿verdad? Son cualidades internas que luego se expresan de manera externa, de manera palpable. Una iglesia que ama y tiene fe en Dios es una iglesia que luego va a servir a Dios y va a perseverar en las pruebas. Si tú tienes una iglesia que ama a Dios y confía en Dios, automáticamente tendrás una iglesia que sirve a Dios y que persevera. Jesús ve en Tiatira una iglesia con amor, fe, servicio, perseverancia, y lo mejor de todo es que ellos están creciendo en estas cualidades. No se han estancado. Ubican versículo 19, tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, que ellos seguían creciendo en amor, seguían creciendo en fe, seguían creciendo en perseverancia y en servicio a Dios. No se estancaron. Nunca hay suficiente amor, suficiente fe o suficiente servicio y perseverancia en una iglesia. Nunca hay suficiente. Siempre hay que buscar más de esto. Y qué bueno es que los de Tiatira estaban creciendo en estas cualidades. Y nosotros no debemos estancarnos igual, hermanos. Debemos buscar crecer cada vez más en amor, en fe, servicio y perseverancia. Cristo alaba esto de su iglesia en Tiatira. Pero ahora entramos a la parte triste, las cosas malas de la iglesia en Tiatira. El pecado de la iglesia en Tiatira es la tolerancia. La tolerancia. Nuevamente, algo que ya habíamos visto anteriormente en otras iglesias. La tolerancia. Ellos estaban tolerando la falsa doctrina que luego condujo a la inmoralidad, al pecado sexual. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, ahí está el pecado, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Como decíamos anteriormente de la iglesia de Éfeso, ellos tenían cualidades lamentables, ¿no? Como que habían perdido su primer amor. Pero esa iglesia tenía algo rescatable, que Cristo lo rescata. Y es que ellos no toleraban a los falsos maestros, no toleraban a los apóstoles falsos, los desenmascaraban. Y lo contrario de la iglesia de Tiatira es que aunque era una iglesia, muy amorosa, muy cálida, era una iglesia completamente negligente en su discernimiento de los falsos maestros y el pecado en la iglesia. Toleraban el pecado. Hermanos, tiene que haber un santo equilibrio entre el amor y el conocimiento. Tiene que haber un santo equilibrio. No podemos ser como la iglesia de Éfeso, que hacían muchas cosas, entre ellas conocían tanto la escritura que discernían entre la falsedad, pero no amaban. Pero tampoco podemos ser como la iglesia de Tiatira, que ensalzaban el amor, pero despreciaban el conocimiento. Y ese desprecio al conocimiento los llevó a ser una iglesia negligente en el cuidado y discernimiento de la falsedad. No, hermanos, tiene que haber un equilibrio entre el amor y el conocimiento. Hoy en día hay muchos cristianos que desprecian el conocimiento y usan un versículo bíblico, ¿verdad? 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece y el amor edifica. Y es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, el conocimiento es malo. No estudies, no escudriñes tu Biblia, no leas, solo ama. No, hermanos, ese versículo, 1 Corintios 8:1, no está diciendo eso. Si estuviera diciendo que el conocimiento es malo, entonces Pablo no le hubiera escrito a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, diciéndole, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Qué, Pablo? El conocimiento es malo, Pablo. ¿Cómo le dices eso a Timoteo que lea? No, hermanos. Pablo está instruyendo a su hijo en la fe que lea. Ocúpate, está hablando de algo constante. No es que leíste la Biblia una vez y listo, ya la conozco. No, tenía que leerla constantemente, profundizarla, conocerla. Ocúpate en la lectura. También Pablo en su segunda carta, antes de morir, Pablo estaba en la cárcel, ya estaba pronto a ser sacrificado, le escribe a su hijo en la fe Timoteo en el capítulo 4, versículo 13, y le dice, trae cuando vengas, aquí a la cárcel, ¿verdad? Cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas, que es una tela que se usaba para enrollar o meter los libros ahí y guardarlos, ¿no? Trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué quería hacer Pablo antes de morir? Leer. El deseo de Pablo, de un cristiano como tú y como yo, antes de ser sacrificado, era leer la escritura. Quería seguir profundizando en la escritura. Pablo no dijo, bueno, yo ya soy el superapóstol, yo ya me las sé todas. No, él quería seguir leyendo. Hermanos, Pablo no está diciendo que los cristianos no debemos conocer porque el conocimiento es malo. Lo que Pablo está diciendo es que debe haber un santo equilibrio entre el conocimiento y el amor que se aplica o que es una forma práctica del conocimiento. Así que lo que vemos es que la tolerancia de Tiatira como iglesia es un pecado de hermanos muy amorosos, pero que despreciaron el conocimiento y por eso ya no discernían entre el bien y el mal, entre la falsedad y lo verdadero. Se menciona una mujer en este texto que es clave en la caída de Tiatira. El nombre es Jezabel. Ese nombre lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Y de forma resumida diremos que Jezabel era una princesa de Sidón que fue tomada como esposa por el rey de Israel en ese tiempo, el rey Acab. Y bueno, Jezabel, más que una ayuda idónea como esposa de Acab, fue una destructora idónea.
Porque si bien Acab era un hombre pecador que expresaba su pecado, Jezabel fue como esa gasolina que se echa al fuego. Hizo que arda con más fuerza. Así que el pecado de Acab se expresó en extremo con una destructora idónea a su lado, Jezabel. El nombre Jezabel quedó como sinónimo de maldad, de manipulación, de engañar, porque esta mujer instó a su esposo a adorar dioses paganos, que eran Baal y Asera. Le instó a que construyera un templo pagano para adorar a esos dioses. Ella misma encabezó una persecución a profetas de Jehová y los destruyó, como dice Primero de Reyes 18:4. Así como que podemos ver que el nombre Jezabel ya tiene una connotación maligna. Tú no le vas a poner, si conoces la escritura, ¿verdad? Ahora el contexto, aunque suene bonito, Jezabel, no le vas a poner Jezabel a tu hijita, ¿no? De nombre. Es raro si le pones ese nombre conociendo lo que representa. Es como si le pusieras Hitler a tu hijo conociendo la historia. Así que podemos ver esa connotación maligna que ahora tiene ese nombre. Por eso Jesús lo utiliza como un ejemplo de maldad para una mujer X en Tiatira. La mujer X no se sabe exactamente su nombre, pero Jesús la llama Jezabel. Es como cuando, tal vez así en forma de juego, viene tu amigo y te dice: hey, Judas. ¿Tú qué entiendes cuando tu amigo te dice eso? Te está diciendo traidor, ¿verdad? Porque ya tiene una connotación, ya tiene un sentido por la historia. Bueno, cuando Jesús llama a esta mujer de Tiatira Jezabel, estaba diciendo algo por el nombre. Estaba diciendo: esa mujer es engañadora, esa mujer es malvada, manipuladora. Y vamos a ver cómo tiene sentido todo lo que Jesús está diciendo sobre esta mujer, que vamos a llamarla la Jezabel de Tiatira. Jezabel de Tiatira. Jezabel de Tiatira se autodenominó profetisa, es decir, que ella decía que Dios hablaba a su pueblo por medio de ella. De manera que esta mujer tenía influencia grande, según ese texto, en la enseñanza en la iglesia, algo que el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 lo prohíbe. Dios ha dado roles específicos a hombres y mujeres. No está diciendo que los hombres, porque son más, van a liderar y las mujeres son menos. No. Dios ha dado roles a hombres y mujeres, roles específicos que cumplir, aunque los hombres y mujeres somos igualmente valiosos, igualmente capaces para Dios. Pero es cuestión de obediencia del cristiano. El hombre ha recibido ese rol de liderazgo, de guiar, de ser cabeza, y la mujer ha recibido ese rol de acompañar, de apoyar ese liderazgo del varón. Por eso es que a la mujer se la llama ayuda idónea. Ayuda idónea. Pero parece que esto sonaba muy pesado para Jezabel de Tiatira y dijo: no. Yo no me conformo con eso. Yo soy profetisa, yo voy a enseñar en la iglesia. Y se dan cuenta que es algo que se ve mucho hoy en día en muchos contextos eclesiales, que mujeres que seguro son capaces, que seguro se expresan bien y conocen las escrituras hasta cierto punto, pero ellas no están conformes con el rol que Dios le dio. Y ahora se las hacen de pastoras, se las hacen de profetisas. Es raro que hay una especie de, vamos a decirlo, contradicción, porque hasta ahora no he escuchado que haya alguna apostoliza. ¿No? Bueno, ellos ya sabrán cómo se manejan esas cosas, pero acá tenemos a una profetisa, Jezabel de Tiatira, que decidió no obedecer a Dios en su rol y se las dio de líder, de enseñador en la congregación. Y bueno, esta mujer utilizaba sus dotes femeninos, porque Dios ha creado a hombres y mujeres incluso físicamente diferentes, de manera que cuando tú ves la fisiología de una mujer y de un hombre son distintos. Bueno, la mujer
En este caso, Jezabel utilizó sus dotes femeninos para manipular a los varones, controlar a los varones en la iglesia de Tiatira. Dice Apocalipsis 2:20b, seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra seduce que tenemos ahí viene del griego planao, que significa hacer extraviar. Es como si tú estás por la calle y viene alguien y te pregunta, disculpe, ¿por dónde queda la Plaza Bolívar en Quillacollo? Y tú dices, por allá, ¿no? Lo mandas al otro lado cuando la Plaza Bolívar está por el otro lado. Y esa persona, porque no conoce, se va al otro lado y sigue caminando hasta llegar a quién sabe dónde. ¿Qué hiciste con esa persona? Lo hiciste extraviar. Y en el contexto espiritual, esta palabra planao, seduce, significa hacer desviar a alguien piadoso de la piedad. Es decir, que alguien estaba en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, está hablando de la piedad, una vida piadosa, y tú lo sacaste del lugar correcto, de la piedad lo hiciste desviar. En la iglesia de Tiatira habían hombres piadosos, pero que fueron desviados, seducidos por Jezabel de Tiatira y de esa manera alejados de la piedad, alejados de la pureza por la sensualidad de esta mujer. Es triste cuando una mujer utiliza la sensualidad como una herramienta de manipulación, ¿verdad? Es muy lamentable. Por ejemplo, el tema de la vestimenta. Y creo que en nuestro tiempo se ha perdido la vergüenza, tanto en el mundo como en la iglesia. Se ha perdido el pudor en la forma de vestir, no solo en mujeres, sino también en varones. Pero hablando en el contexto de Jezabel, como mujer, ella usaba la sensualidad como una forma de manipular a los varones de su iglesia y de esa manera conseguir lo que ella quería. Es muy lamentable cuando en nuestro tiempo, en la iglesia, mujeres que se llaman cristianas usan la sensualidad como una forma de conseguir esposo, por ejemplo. Porque lo único que consiguieron, vamos a decirlo así, ¿no? Captar del varón fue su carne. No llegaron al corazón. Llegaron a su carne porque usaron la sexualidad, lo externo para atraerle. Y bueno, se casan y tristemente en el matrimonio es donde ya empiezan a notarse de que todo fue externo, fue carnal. De repente la esposa cambia físicamente y ya no era como era cuando la conoció. Y que solamente fue atraído por la sensualidad, entonces deja de amar, entre comillas, porque no era amor. Y eso trae a divorcios. La mayoría de los divorcios hoy en día en todo el mundo tienen esa excusa: se acabó el amor. ¿Por qué? Ya no me atrae, o muchas otras cosas, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando se usa solo la sensualidad, lo externo, para buscar una relación. Y Jezabel usaba la sensualidad para manipular a los hombres de su iglesia. ¿Por qué quería manipular Jezabel? ¿Qué ganaba Jezabel con manipular a los de la iglesia? Bueno, recuerden que la ciudad de Tiatira se manejaba con gremios, con sindicatos de comercio. Así que todos los que formaban parte de esos sindicatos estaban obligados a ir a las festividades paganas y a cometer todos los pecados que se cometían en esas festividades paganas, desde la inmoralidad sexual hasta la idolatría. Bueno, al parecer Jezabel formaba parte de algún gremio y se encontró en ese problema. Tengo que ser fiel a Cristo y renunciar a mi gremio, renunciar a mi sustento, renunciar a aquello que me da comodidad. ¿Y por qué no puedo tener las dos cosas, no? Voy a mi gremio, celebro ahí la fiesta pagana, cometo fornicación, etcétera, y el domingo voy a la iglesia a alabar a Cristo. Ella vio de alguna manera eso como su solución. Pero hermanos, eso es pecado.
Eso es muy parecido a la doctrina de los nicolaítas que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Qué enseñaban los nicolaítas? Ellos decían, si ya eres de Cristo, si ya creíste en Cristo, entonces eres salvo y puedes pecar todo lo que quieras. Ve, fornica con tu gremio, ¿verdad? Comete adulterio, adora a los dioses paganos. De todas maneras, Jesús ya pagó por esos pecados. Si tú lo escuchas, suena tentador. ¿Puedo ser cristiano, salvo y pecar? ¿Seguir pecando libremente? Hermanos, ¿se dan cuenta por qué muchos en Tiatira abrazaron la doctrina de Jezabel? Porque les llamó la atención a su carne, les sedujo a su carne. Salvo y al mismo tiempo pecador, ¡wow! ¡Qué excelente!, ¿no? No, hermanos, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Estas personas habían convertido la gracia en libertinaje y eso es pecado. La iglesia en Tiatira toleró, abrazó la doctrina de Jezabel, pero Cristo no se iba a quedar con los brazos cruzados. Vamos a pasar a nuestro punto número 3 rápidamente. El juicio inmediato de Cristo a los impenitentes. El juicio inmediato de Cristo a los impenitentes. La palabra impenitente significa los que no se arrepienten. Entonces acá decimos que Cristo iba a juzgar de forma inmediata a los que no se arrepienten, a los que seguían en su pecado. Nuestro Señor, algo que vamos a rescatar del versículo 21, es que Él es un Dios de oportunidades. Dice Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios de oportunidades. Un Dios que da oportunidad al pecador para que se arrepienta, para que busque a Dios genuinamente, para que busque su perdón. Dios da oportunidades. Y así fue con Jezabel. Ella tuvo tantas oportunidades, porque así lo reconoce Cristo en Apocalipsis 2:21, que ella, al continuar en su pecado, estaba despreciando la misericordia y bondad de Dios. Qué terrible, hermanos, es cuando alguien, luego de haber recibido la oportunidad de arrepentimiento, la rechaza. Rechaza la bondad de Dios, rechaza la misericordia de Dios. Le dice, no me importa la sangre que Cristo derramó. Pisotea la bendita sangre de Cristo que perdona. Es muy probable que Jezabel haya recibido reprensión, no de los de Tiatira, porque hemos dicho que en la iglesia de Tiatira más bien abrazaban su doctrina, pero de cristianos de afuera de la iglesia de Tiatira hayan reprendido con palabra de Dios a Jezabel, pero ella rechazó esa palabra y no se arrepintió. Ella continuó en su pecado. Bueno, el Señor no se queda con los brazos cruzados. No se queda con los brazos cruzados cuando se trata de guardar su integridad, la integridad de su nombre y la integridad y santidad de su iglesia, de su pueblo. Dice Apocalipsis 2, 22 y 23. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Son palabras duras. Son palabras muy duras. Es decir, que el estilo de vida bien licencioso que Jezabel de Tiatira tenía y que enseñaba a sus seguidores, trajo sobre ella un juicio inmediato de Cristo. Cristo obra muchas veces inmediatamente, no siempre, porque muchas veces nosotros vemos, ¿verdad? Esa es la razón por la que a veces nos preguntamos, ¿por qué el malo prospera? ¿Por qué el malo hace las cosas y nada le pasa, verdad? Bueno, no siempre pasa así. Muchas veces el malo paga aquí. Es juzgado inmediatamente aquí en el presente. El malo sí o sí va a ser juzgado en el juicio, pero muchos de ellos empezarán siendo juzgados aquí. Dice el texto, he aquí yo la arrojo en cama. No se trata de, ya que descanse la pobre Jezabel, ¿no? Está muy cansada, seguro ha trabajado mucho en el día y va a dormir en su cama. No, está hablando de una cama de sufrimiento,
de cama de dolores. Está hablando de esa cama que se le da a los enfermos. Ella iba a caer postrada en cama por una terrible enfermedad, terriblemente enferma. No nos dice qué enfermedad, no nos dice exactamente qué es lo que le va a pasar, pero va a caer postrada en cama. Y ahí salen muchas preguntas, ¿no? ¿Tiene acaso Cristo la potestad? ¿Tiene Cristo el derecho de hacer estas cosas? Sí, Él es el dueño de la iglesia. Y a Él le importa guardar a la iglesia del pecado y de las personas que son de influencia pecaminosa en su iglesia. Cristo tiene toda potestad, todo derecho de hacerlo. Primera Corintios capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29. Es un texto muy conocido por la mayoría en la cristiandad. Y el texto dice, es en el contexto de la cena del Señor. Y Pablo habla a los corintios y dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pablo está diciendo en estos textos a los corintios que entre ellos habían muchos que, practicando el pecado en su vida cotidiana, luego iban como unos santitos a la iglesia y participaban de la cena del Señor, que representa la santidad de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios que cayó sobre su Hijo en la cruz. Definitivamente era un desprecio a Dios. Ellos pretendían burlar a Dios, viviendo en pecado y al mismo tiempo aparentar religiosidad. Pero dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7: cuidado, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No, a Dios no le podemos engañar. Y los de Corinto no iban a engañar a Dios con toda su religiosidad. Dice la palabra de Dios, ahí continuamos leyendo, 1 Corintios 11, 30 al 31. Dice: por lo cual, es decir, por esa vida licenciosa con el pecado y de hipocresía en la religiosidad, muchos hay enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen, que está hablando de muerte. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermanos, pretender adorar a Dios, pretender servir a Dios y al mismo tiempo practicar el pecado es no discernir adecuadamente la santidad del Dios a quien adoramos. Dios es santo, santo, santo. Dios es justo. Dios aborrece el pecado. Y no podemos nosotros pretender adorar a Dios practicando el pecado. Dice el texto de 1 Corintios 11, muchos duermen por esto. Muchos duermen por esto. Y alguno dirá, ¿no? Muy literalmente, les dio sueño y se fueron a dormir. No, está hablando de muerte. Un comentarista dice, la palabra duermen significa que han muerto. La ofensa entre los corintios era tan seria que Dios sometió a muerte a los peores ofensores. Una forma extrema, pero eficaz para purificar dentro de la iglesia. Entonces, ¿Dios puede juzgar inmediatamente para purificar a su iglesia con muerte? Sí, lo puede hacer. ¿Con enfermedad para disciplinar y buscar arrepentimiento? Sí, lo puede hacer. Y lo ha hecho siempre, hermanos. Lo ha hecho siempre. Levítico 10:2, ¿no? Vemos ahí en el Antiguo Testamento cómo Dios juzgó con la muerte a Nadab y Abiú, que eran dos sacerdotes de Dios, hijos de Aarón. Y dice Levítico 10:2, luego de que ellos ofrecieron fuego extraño delante de Dios, dice que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué hizo Dios con estas personas? Los mató. Literalmente estamos viendo eso. Les quitó la vida. Los quemó. Porque Dios iba a enseñar que su adoración tenía que ser como Él la mandó.
Luego, y alguno dirá, pero eso es en el Antiguo Testamento. Hermanos, Dios no cambia. Dios es inmutable. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, vemos la historia de Ananías y Zafira, que es un matrimonio que buscó engañar a Dios, pero no lo logró. Hechos 5:5 en primer lugar dice que al oír Ananías las palabras de Pedro, que eran unas palabras de reprensión, en donde le dijo, quisiste mentir a Dios. ¿Qué hizo luego Ananías? Dice, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Hechos 5:10 dice, al instante Zafira, la esposa, cayó a los pies de Pedro y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la enterraron junto a su marido. Nuevo Testamento, ¿qué hizo Dios con estas personas? Las juzgó con la muerte. ¿Tiene Dios la capacidad, el derecho, la potestad de hacer eso en su iglesia? Lo tiene, lo tiene. Ahora, aquí, hermanos, hay algo importante que tenemos que aclarar. Si bien Dios juzga de esa manera en su iglesia, no significa que si tú ves a un hermano entrar por la puerta en silla de ruedas o enfermo de alguna manera, o incluso si algún hermano aquí de la iglesia muriese, tú no tienes que apuntar con el dedo y decir, seguro estaba en pecado, por eso se murió, o por eso está enfermo. No, hermanos, no es así. Job era considerado por Dios como un hombre recto, como un hombre piadoso, como un hombre justo delante de Dios. Pero aún así el Dios soberano permitió que le sea quitado a Job su riqueza, su familia, murieron sus hijos y su salud. Es decir, que cayó postrado, enfermo. ¿Y saben quiénes eran los que iban delante de Job a decirle, seguro has pecado, has hecho algo? Eran sus amigos, quienes al final de la historia de Job son juzgados por Dios, porque ellos no discernieron bien lo que estaba sucediendo con Job. Job no había pecado o no estaba practicando el pecado para que le pase lo que le pasó. Sin embargo, Dios estaba robusteciendo, forjando la fe de su siervo. Hermanos, muchas veces Dios permite también, ya sea enfermedades o pruebas difíciles en siervos, en su iglesia, como una prueba que fortalece su fe. Así que no cometamos el error de ponernos en los zapatos de Dios para determinar que aquel hermano está enfermo o murió porque estaba en pecado. No, eso no te corresponde ni a ti ni a mí, le corresponde a Dios. Pero entonces, ¿para qué está todo esto en la Biblia? Es para una autoevaluación. Tú sabes cuando tú estás ya sea en una prueba difícil, ya sea de enfermedad o tal vez de muerte, tú sabes si estás siendo fortalecido como un siervo piadoso o estás siendo disciplinado por el pecado. Tú lo sabes, porque tú conoces lo que haces, tú conoces cómo estás delante de Dios. No es para que mires y examines a los otros, es para que te examines a ti mismo. De eso se trata 1 Corintios 11. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los corintios? Examinaos a vosotros mismos. ¿Se dan cuenta? No es para los otros, es para ti. Para que luego de examinarte llegues a la conclusión de sí, Dios me está disciplinando porque no estoy andando bien. Perdóname, Señor, y te lleve a un arrepentimiento y a una humillación delante de Dios. Perdóname, Señor, cámbiame. O por otro lado, tú sabes cuando estás viviendo hasta donde tú puedes de forma piadosa y Dios está robusteciendo tu fe. Tú lo sabes. Así que es una autoexaminación. Dios no se equivoca, hermanos. Eso es algo importante que tienes que recordar también. Dios no se equivoca, ya sea para forjar la piedad o para disciplinar el pecado. Dios no se equivoca, lo hace con un propósito. Cristo arrojó en cama a Jezabel de Teatira por no arrepentirse de su pecado. Pero a los seguidores de esta mujer les da oportunidad. Es decir, Jezabel ya tuvo su oportunidad y la despreció. Ahora está pagando
las consecuencias de su desobediencia. Pero los seguidores tienen todavía la oportunidad de arrepentimiento. Por eso dice en el versículo 23, sus hijos daré a la muerte. Está hablando de los seguidores de Jezabel. Da la oportunidad de arrepentimiento a estas personas. Y todo esto iba a pasar también como un testimonio para las demás iglesias. Un testimonio. Por eso dice Apocalipsis 2:23b, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Recuerdan lo que veíamos hace un momento? ¿Quién es el que tiene los ojos como llama de fuego y que sabe todo lo que pasa en la iglesia? Cristo. Y Cristo, como ese conocedor absoluto de su iglesia, va y juzga, va y purifica, va y limpia. Y esto ayuda a los cristianos para que temamos, para que vivamos delante de Dios con temor, como decían los puritanos, ¿verdad? En el siglo XVIII, vivamos delante del rostro de Dios. Coram Deo, Coram Deo. Y así pasamos de forma breve a nuestro último punto, palabras finales a los vencedores. Aquí podemos ver que Cristo, en primer lugar, alienta a los cristianos a guardarse del pecado. A guardarse del pecado. Apocalipsis 2, versículos 24 al 25, dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El apóstol Juan, que escribe Apocalipsis, guiado por Cristo, está siendo sarcástico cuando dice las profundidades de Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque así como hoy en día en esos lugares falsos en donde abren la Biblia pero enseñan cualquier cosa, te dicen, esta es la enseñanza profunda de Dios, esto es lo que dice Dios. De la misma manera, Jezabel engañaba con sus enseñanzas diciendo, estas son las profundidades de Dios. Pero Cristo sarcásticamente dice, no. Esas son las profundidades de Satanás. Esas son doctrinas diabólicas, son doctrinas del infierno. ¿Se dan cuenta el contexto en el que Cristo dice esas enseñanzas no son mías? Pero a pesar de que se engañaba tan fuerte en la iglesia de Tiatira, había un grupo de fieles, un remanente fiel que no abrazó las doctrinas falsas de Jezabel que luego conllevaban a una práctica de impiedad. Y Cristo les dice, no os impondré otra carga. No les impondré otra carga. Solamente guarden lo que ya tienen. Estas palabras son muy parecidas a las que se utilizó en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. ¿Qué se dijo en Hechos capítulo 15, concilio de Jerusalén? Versículos 28 y 29 dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dijeron los apóstoles, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Qué estaban diciendo los apóstoles a las iglesias? Huyan del pecado. Eso es todo. ¿Eres un cristiano? Bueno, no hay otra carga que tú tienes que tener sino huir del pecado. Guardarte del pecado. Así que aquí en el versículo que nosotros tenemos, versículo 25, dice: ellos deben retener algo. ¿Ubican? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenían que retener estos cristianos de Tiatira y que ya tenían? Bueno, hay un comentarista, Simon Kiesmaker, que dice lo siguiente: el cristiano tiene la totalidad de la fe cristiana en las Sagradas Escrituras. Con la conclusión o con la inclusión de Apocalipsis, estas personas que recibieron esta carta estaban recibiendo el canon completo del Antiguo y Nuevo Testamento. Eran receptores del texto completo de la revelación escrita de Dios.
Lo que Simon Kingsmaker está diciendo es que lo que estos cristianos tenían que guardar ya estaba en la Biblia. Es todo lo que está en las Sagradas Escrituras. No hay nada más que añadirle, no hay otras cargas más que ponerle. Y gran parte de lo que la Biblia dice es: huye del pecado. Yo soy santo y te he rescatado, y tú debes ser santo también. Otra cosa que vemos acá es que Cristo delega autoridad a los suyos sobre las naciones. Versículos 26 y 27 de Apocalipsis 2 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Lo que está haciendo Jesús aquí en estos versículos 26 y 27 es citar el Salmo 2. Si tú lees el Salmo 2, es un salmo mesiánico, en donde se presenta a Cristo como el Hijo de Dios, heredero de todo lo que Dios le da y gobernante de las naciones. Cristo es el gobernante, el heredero, el Hijo. Y bueno, en resumidas cuentas, lo que vemos acá en Apocalipsis es que todo cristiano que ha sido unido a Jesús por la fe es ahora hijo de Dios, heredero de Dios, porque ahora somos coherederos con Cristo, y somos también, por estar unidos a Jesús, vamos a gobernar juntamente con Él. No es que tú vas a ser un gobernador, pero vas a estar pegado a Jesús en donde Él vaya a gobernar, y vas a estar con Él gobernando, porque siempre estaremos al lado de nuestro Salvador. Y terminamos en el versículos 28 y 29 diciendo: y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El apóstol Juan, en Apocalipsis 22:16, presenta a Jesús como el lucero de la mañana. Es decir, que lo que tenemos acá de la estrella de la mañana, Jesús se está refiriendo a Él mismo. Yo soy el lucero de la mañana, yo soy la estrella de la mañana, dice Jesús. Bueno, la pregunta es: ¿cómo es que Cristo da la estrella de la mañana, que es Él mismo, a los fieles cristianos? Hay otro pastor, John MacArthur, que dice lo siguiente sobre este tema. Dice: aunque es el lucero de la mañana, Jesús, ya ha salido en nuestros corazones, si has creído en Jesús, tú ya tienes al sol, al lucero de la mañana en tu corazón. Bueno, un día le tendremos en su plenitud de gloria. Un día le tenemos en su plenitud de gloria. Hermanos, hoy en día nosotros creemos en Jesús, amamos a Jesús, seguimos a Jesús, aunque no vemos a Jesús. Conocemos algo de Jesús, lo que vemos en la Escritura, pero un día Jesús se va a revelar con toda su plenitud a nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12: ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Llegará el día en donde veremos a Cristo con toda su gloria, brillando con todo su esplendor. Y debemos anhelar el retorno de Cristo, así como anhelamos el amanecer que disipa toda oscuridad. Y por eso es que recibiremos en ese sentido la estrella de la mañana, cuando Él se revele con todo su esplendor a los suyos. Y termina también diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si has escuchado este mensaje, no te quedes solo con lo que escuchaste, sino obedece. Eso significa: el que tiene oído, oiga; el que escuchó, obedezca. Y bueno, algunas aplicaciones. Ama. Hemos estudiado, ¿verdad?, cuán importante es el amor en todo lo que hacemos. Ama, pero también conoce. Conoce a profundidad la palabra de Dios para no ser engañado como los de Tiatira. Conoce la Escritura, pero también ama como una forma práctica de aplicar fielmente el mensaje de la Biblia. Un santo equilibrio: amor y conocimiento. Si te falta una de esas dos, estás pecando. Número 2, autoevalúa tu circunstancia. Hemos hablado de una autoexaminación.
Yo no sé cuál es la circunstancia que cada uno de ustedes tiene, ya sea de salud, económica, dificultades o incluso muerte de un ser querido, cercano. Bueno, autoevalúa tu situación. Dios te está robusteciendo porque eres piadoso, como Job. ¿Está fortaleciendo a un siervo piadoso? ¿O Dios está disciplinando a alguien que se ha alejado y que está en pecado? Si es así, tú lo sabes. Tú sabes cuál es tu situación. Y cuando llegues a esa conclusión, no te quedes sin hacer nada. Acércate a Dios. Pide perdón, aléjate del pecado. Y por último, espera a Cristo. Espera a Cristo guardando, reteniendo lo que ya tienes como cristiano. Él te ha dado la Biblia, ¿verdad? La Sagrada Escritura. Entonces, guarda todo lo que está ahí. Léela, estúdiala, compártela con otros. Obedécela. Obedécela. Y así espera a Cristo, porque Él dijo que debemos guardar todo esto hasta que Él venga.